Hoy día nos toca hablar sobre plan de ejecución BIM y sobre los usos BIM, ¿ya? Cuando hablamos de plan de ejecución, esto se ha manejado, ¿no es cierto?, como otro nombre dentro de la línea de BIM, pero la verdad es que está muy alineado con lo que es el documento inicial de trabajo que se requiere para cualquier proyecto, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día, vamos a hacer primero un pequeño barrido, que ya vimos algo en la sesión anterior, pero siempre es bueno ir siendo un poco más redundante en algunas cosas para ir aclarando algunos conceptos. Vamos a hacer una revisión rápida de conceptos y luego lo que vamos a hacer es que vamos a revisar dos casos particulares de plan de ejecución, en el entendido de que no existe una sola forma de hacer un plan de ejecución. Entonces vamos a tomar el caso de Estados Unidos y un caso del Reino Unido, ¿ya? De esa manera vamos a hacer la diferenciación y después vamos a entrar a una pequeña muestra de cuáles son los usos BIM que existen. Estos nuevamente pueden ser propuestos por cada una de las líneas, van a ver que se van repitiendo entre ellos y vamos a hacer algunas muestras de video de algunos ejemplos con las herramientas en vivo, no directamente desde el computador, sino que a través de algunos videos que hay sobre algunos usos. Entonces, lo primero que vamos a ver y vamos a reforzar el tema de lo que son los conceptos de información, el tema de las herramientas o software, ¿no es cierto? Luego el plan de ejecución BIM y los usos de BIM. Siempre recalcar de que todo esto, aunque tenga siglas, ¿no es cierto? Y hablemos de algunas palabras, de muchas de estas que vienen en inglés, y esto no es física cuántica, no es nada tan complejo, ¿no es cierto? Es solamente orden, ni tampoco, como siempre decimos, tampoco es de la NASA. O sea, todos lo podemos aprender en el entendido que sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y para eso primero hay que partir con la definición de que BIM no es un software, ¿no es cierto? Al tener esa claridad podemos entender que hay muchas partes, como lo vimos en la sesión anterior. Tenemos capital humano, ¿no es cierto? Tenemos procesos, tenemos estándares y por otra línea tenemos la línea de la tecnología, donde entra el software, entra el hardware, entran un montón de otras cosas dentro de esa línea, pero es una de ellas. Y cuando hablamos que BIM no es un software, es que primero no es solo un software y además no es un solo software, ¿no es cierto? Tenemos múltiples software dentro de esta cadena. Y cuando hablamos que BIM es una metodología, ¿no es cierto? Bueno, es metodología porque unificamos, tenemos datos, procesos, modelos, personas y un montón de cosas para poder hablar de eso. Y siempre hablamos de que la I de BIM, en este caso Building Information Modeling, la I de la información, es la más importante. Entonces vamos a volver a hacer el ejemplo y el ejercicio de qué es información, ¿no es cierto? Cuando hablamos de información, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y tenemos este ejemplo, que lo vimos el otro día cuando veíamos el tema de las naranjas, ¿no es cierto? Me interesa recalcarlo porque esto es lo que le da el sentido a la utilización de cualquier metodología de trabajo y le da el sentido también del para qué, ¿no es cierto? Cuando hoy día obtenemos, si decimos que una naranja es un dato, esos datos pueden ser múltiples datos y se pueden procesar de distintas formas, ¿no es cierto? Los podemos procesar de manera manual, mecanizada o asistida o automatizada y obtenemos lo que se llama información, porque lo que queremos obtener en este caso es el jugo de naranja. Y podemos obtener información de mala calidad o información no deseada. Si obtenemos información no deseada es porque realmente los datos que ingresamos, ¿no es cierto?, no tenían un sentido de un para qué. Entonces obtuvimos un resultado que no era el esperado. En ese marco podemos decir que cuando obtenemos la información que necesitamos a lo largo de todo el ciclo de vida, empezamos a hablar de los datos masivos, que es este concepto, ¿no es cierto?, de Big Data, que empezamos a manejar un gran volumen de información que es más difícil de poder manejar, ¿no es cierto? Tenemos que saber exactamente qué estamos buscando para poder empezar a manejar. Y dentro de esos datos tenemos Excel, llamados, ¿no es cierto?, específicos a través de plataformas como SQL, PDF, DXF, IFC, nubes de punto, un montón de cosas que hemos tener como información o datos que estamos levantando. Cuando tenemos toda esa información de esta I de BIM, ¿no es cierto?, podemos empezar a hacer lo que es el manejo de datos de esta información y empezar a obtener resultados de este para qué. Entonces, cuando entendemos qué es lo que es información, vemos qué información es la que vamos a trabajar y esta qué información es la que vamos a trabajar es lo que nos vamos a dar cuenta en el día de hoy, que es la base de lo que es el plan de ejecución, es la base de lo que es los usos BIM, es la base de todo lo que tiene que ver con la metodología, porque la metodología apunta a administrar mejor
las bases de datos de información que estamos generando en las distintas etapas. Entonces, ¿qué información es la que tenemos que manejar? Bueno, la que corresponda al ciclo de vida del proyecto, ¿no es cierto? Hoy día estamos muy enfocados en el nacimiento del proyecto, en las etapas de diseño, etapas de construcción, y hemos perdido el enfoque o no nos hemos dado cuenta de que eso hoy día corresponde a no más del 20% del costo total de un proyecto. Por lo tanto, este hijo que hoy día estamos preocupados de pagar el hospital o la clínica, ¿no es cierto?, el nacimiento de este hijo, nos estamos olvidando que ese hijo tiene que ir al jardín infantil, tiene que ir al colegio, tiene que ir a la universidad y además tiene relación con otras personas. Se enamora, tiene familia, tiene tíos, tiene primos, tiene amigos. Hay más actores aparte de este hijo solo, ¿no es cierto? Y para eso, por supuesto, podemos contar con el apoyo tecnológico. Como bien comentaba Carolina la vez anterior, existen tantas marcas de software como marcas de auto existen en el mundo y nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos. Porque hoy día si queremos andar más rápido y queremos volar, ninguna de las que están acá nos sirve. Tenemos que elegir otras marcas. Entonces, es muy importante entender eso porque aquí no existe una sola marca de software que permita dar todo el ciclo de vida de un proyecto. Porque, como se dice, pastelero tus pasteles, cada uno sabe exactamente qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con una herramienta u otra. Y además que esto, como es un ciclo de vida, nuevamente en nuestro enfoque del diseño, hablamos de Revit, hablamos de ArchiCAD, hablamos de Tecla. Pero en etapas de Facility Management, en etapas de diseño previo, ¿no es cierto?, en etapas tempranas, esos software, hay otros software que nos permiten hacer esas etapas y cumplir con esos objetivos. No se preocupe. Importante que no se hayan rayado los lentes. Y por supuesto, existen muchos más software de los que tenemos ahí detectados en estructural, arquitectura, instalaciones y un montón de cosas. Entonces, como no existe un solo software para todo el ciclo de vida, viene la primera pregunta. Entonces, ¿significa que BIM, yo no puedo hacer un BIM para todo el ciclo de vida en la etapa de diseño? No. No existe el BIM para toda una etapa o para todas las etapas trabajando desde una sola. Es un conjunto de etapas o de fases, ¿no es cierto?, la que nos va a permitir administrar este proyecto a través de una metodología unitaria que va a ser BIM, ¿no es cierto?, y nos va a hacer trabajar y obtener la información de manera trazable, estable, ¿no es cierto?, y información fidedigna. Eso es lo más importante. Entonces, ¿de qué manera utilizamos todo esto que está acá? ¿De qué manera utilizamos qué datos, qué información, qué software, qué personas, ¿no es cierto?, un montón de estos popurrí? Y lo que hacen, se hace internacionalmente, y esto en base un poco a la pregunta que hacían ayer, la sesión anterior desde Antofagasta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las otras metodologías, ¿no es cierto?, de gestión de proyectos, gestión y control de proyectos? Esto se une a esos sistemas, y lo que hace a nivel internacional o a nivel global es que se definen distintas guías, distintos protocolos, distintos estándares, distintos planes de ejecución, guías de distinta manera, asumiendo la propiedad del lugar donde se está realizando esta guía, este estándar o este protocolo. O sea, en este caso, Estados Unidos asume y desarrolla un estándar en base a esta metodología, desarrolla ciertas guías y ciertos protocolos referidos a su realidad, que es distinta. La solicitud nace desde los privados hacia el medio, ¿no es cierto? Y en este caso Estados Unidos como gobierno asume y dice, bueno, perfecto, dado que todos los privados se organizaron, utilicemos esto que nos están entregando los privados. En el Reino Unido es al revés, es el Estado, ¿no es cierto?, en este caso el gobierno, quien toma una posición y dice, oye, yo quiero unificar este proceso y vamos a utilizar BIM para eso. Son distintas visiones, distintas miradas, por lo tanto hay un montón de documentos que nos ayudan a visualizar esa información. Y hoy día vamos a hacer un recorrido, vamos a partir con este documento como ejemplo, para poder presentarles qué es lo que tiene un plan de ejecución. ¿Ya? Cuando hablamos de plan de ejecución, ¿qué es lo que es? ¿Ya? Y se van a dar cuenta que no es más que una guía básica, ¿no es cierto?, que nos va a permitir ordenarnos para poder tener todos claro cuáles son nuestros alcances dentro de un proyecto, cuáles son los objetivos, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un recorrido, como les comentaba, en dos. Uno que tiene que ver con Estados Unidos y otro que tiene que ver con el Reino Unido. Y van a ver la diferencia en cómo se plantean y cómo se planifican cada uno de ellos. El primero es el Penn State, ¿ya?,
este es un plan de ejecución de la Universidad de Pensilvania. Lo que hacen, ¿qué es lo que hace esta universidad? Toma el requerimiento que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ellos plantean, a través de una tesis, ¿no es cierto? Ellos plantean cómo van a solicitar todos sus proyectos dentro del campus en Pensilvania. Y para eso, la universidad como mandante genera un plan de ejecución bastante acabado y acucioso de que las cosas que necesita para que le respondan los consultores. De esta manera vamos a poder ir revisando estas diferencias y se van a dar cuenta que las estructuras son similares, las estructuras van a tener conclusiones, ¿no es cierto? Y estas estructuras que vamos a ver vamos a poder comparar según el enfoque. Antes de decirles qué es lo que tiene que tener, es mejor que veamos los ejemplos que vamos a revisar. Entonces, para la Universidad de Pensilvania, ¿qué es un plan de ejecución BIM? Entonces, para ellos es un documento que asegura que todas las partes participantes de un proyecto, en cualquiera de sus etapas, estén claramente conscientes de las oportunidades y de las responsabilidades asociadas a la incorporación de BIM en este flujo de trabajo para cumplir con este proyecto. Ese es el objetivo del plan de ejecución. Cuando hablamos de, ¿no es cierto?, de este plan, de este objetivo macro, ¿no es cierto?, objetivo general, ese es el objetivo de armar este documento. Ellos, por supuesto, se están apoyando de estándares, ellos se están apoyando, ¿no es cierto?, de un requerimiento técnico que se podría hacer, ¿no es cierto?, el TDR, ¿no es cierto?, pero ellos arman este documento. Y este plan de ejecución tiene objetivos. Primero, desarrollar un procedimiento estructurado. Segundo, estimular la planificación y la comunicación. Y tercero, poder adelantarse lo más posible a las primeras fases del proyecto. O sea, que esto no ocurra en las fases de desarrollo del diseño y de la construcción, más pegado hacia diseño y construcción, sino que hacia las etapas tempranas. Poder planificar de mejor manera todo el funcionamiento. Al no existir un método único para la implementación de BIM, que hoy día no existe, ¿no es cierto?, dependiendo de nuestro objetivo, ellos lo que definen es una estrategia de ejecución adaptada, entendiendo las metas, las características del proyecto y lo que es muy importante, las capacidades de los miembros del equipo. O sea, nuevamente tenemos asociado a las personas, ¿no es cierto?, para entender cuáles son las capacidades que tiene el equipo con el cual vamos a trabajar. Y ellos lo que definen una estructura muy básica, ¿ya?, donde dicen, perfecto, primero vamos a hacer una identificación de metas. ¿Para qué nos va a servir BIM? Metas y usos. ¿Para qué vamos a hacer esta utilización? ¿Cuál es el objetivo? Segundo, hacen un diseño, ¿no es cierto?, de un proceso de ejecución de este trabajo en BIM. O sea, piden una cierta estructura mínima necesaria para poder estar desarrollando el trabajo y de esa manera no hayan problemas en el flujo de la información. Lo tercero es que hacen un desarrollo del intercambio de la información. ¿Cómo nos vamos a traspasar? O sea, ya definimos para qué. Definimos cómo nos íbamos a traspasar, quiénes son los responsables. Pero después tenemos que decir qué información es la que vamos a traspasar y cómo va a ser este intercambio. Y por último, ellos definen el soporte de la infraestructura necesaria para poder implementar esto. ¿Qué hardware? ¿Qué software? ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, la infraestructura requerida, si vamos a poder trabajar desde la oficina, desde la nube, ¿no es cierto?, todo esto que hemos ido visitando. Identifican los usos. Cuando tenemos en esa parte, ¿no es cierto?, identifican las metas y los usos de BIM. Como les comentaba, esto tiene que ver siempre con la estructura del plan de ejecución que desarrolla esta universidad para solicitarle a sus consultores. Entonces ellos dicen, ok, voy a tener usos de BIM que tienen que ver con el ciclo de vida de mi activo como universidad. Entonces tengo una etapa de planificación, tengo una etapa de diseño, tengo una etapa de construcción y tengo una etapa de operación. Esa estructura, ¿no es cierto?, no es nada nuevo, ¿no es cierto?, no nos sorprende a nadie, no vienen a inventar la rueda, sino que tienen que ver con las mismas etapas que hemos visto en casi todos los proyectos. Y ellos definen, dicen, ok, en la etapa de planificación, ¿para qué voy a usar BIM? Lo quiero usar para modelar las condiciones existentes de mi proyecto, ya sea el terreno, ya sea un activo ya existente, con qué me encuentro una vez que parto. Otra uso o utilidad que van a tener es para hacer estimación de costos. ¿Dónde? En la etapa de planificación. Entonces ellos definen que en etapas tempranas van a hacer la estimación de costos a través de BIM, ¿ya?
Y podemos ver que así van avanzando. Hay algunas que pasan hacia las distintas etapas, ¿no es cierto? Y se van compartiendo. Y es porque se pueden realizar en cualquier etapa del proyecto. Por ejemplo, la fase de planificación. Planificar a través de fases, ¿no es cierto?, en los proyectos que estamos trabajando. Revisar el programa arquitectónico. Revisar haciendo un análisis del sitio. Hacer el análisis del sitio que tiene que ver con las condiciones existentes, pero aquí es particular, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el terreno. Luego le llaman, ¿no es cierto?, la revisión de los diseños, que es la parte del diseño de arquitectura, de especialidades, ¿no es cierto? Eso ocurre en la etapa de planificación y en la etapa de diseño. Se hace la revisión del proyecto y luego tienen los diseños de autoría, que son estos proyectos que están revisando. Y ellos separan los que son los usos primarios de los usos secundarios. O sea, hay una categorización y una ponderación, ¿no es cierto?, a usos que son más predominantes que otros, y entre primario y secundario se definen netamente en la calidad de un proyecto. Hay proyectos en los cuales voy a necesitar ciertas condiciones y en otros no, y esa es la variación que hacen. Entonces tienen, en la etapa de diseño, van a utilizar BIM para hacer análisis energético, van a usar BIM como un uso secundario, análisis estructural, análisis de iluminación, análisis mecánico, otros análisis de ingeniería específicos del proyecto, evaluación LEED y evaluación de la normativa. Entonces, para eso ellos están definiendo que en la etapa de diseño van a hacer eso con BIM. Y en la etapa de construcción y de diseño pasan con la coordinación 3D, ¿no es cierto? O sea, que todo esto además esté coordinado entre sus proyectos. Luego definen la utilización del sitio, la planificación ya en obra, ¿no es cierto? La construcción o sistema de diseño, podemos analizar los sistemas constructivos que están ellos realizando. La fabricación digital, que podríamos hacer desde BIM hacia máquinas, ¿no es cierto? Maestranza, lo que sea. Control y planificación de obra en 3D. Y luego, lo más importante, ¿no es cierto?, el famoso as-built o record model, ¿no es cierto?, que es el modelo que se construyó. Hacen esta actualización. Para luego en la etapa de operación, hacer mantenciones, hacer el análisis del sistema del edificio, hacer una gestión del activo, gestión y management de espacios, ¿no es cierto?, gerenciamiento de espacios, o hacer planificación de desastre. Entonces, ellos definen su cartilla para qué van a usar el BIM. Pueden existir muchos más usos. Cada uno podemos, ¿no es cierto?, crear nuevas utilidades y los software permiten hacer muchas cosas más. Pero ellos definen para qué van a usar esto y en qué etapa del proyecto lo van a definir. ¿Ya? Hay que recordar que nosotros dentro de lo que hicimos con el trabajo con el MOP, hicimos un trabajo de un levantamiento de usos de BIM con ustedes, donde determinamos cuáles usos nos permitirían solucionar ciertas contingencias o problemáticas que se estaban ocurriendo dentro del proyecto. Y eso fue un input que nosotros tenemos hoy día dentro del trabajo que estamos realizando con ustedes. Entonces, los pasos que define este sistema, bueno, primero, definir las metas BIM del proyecto. Segundo, hacer una descripción de estos usos. ¿A qué se refiere con una descripción? Ellos lo que hacen es decir, la descripción, costo-estimación, será el proceso en el cual el modelo BIM, Eso es lo que estamos definiendo, ¿no es cierto?, en esta descripción del uso. Los beneficios potenciales, esto me va a ayudar para tal o cual, ¿no es cierto?, línea que necesitamos de potencial valor. Tercero, los recursos requeridos. ¿Qué necesito para poder hacer uso o poder activar, ¿no es cierto?, esta utilización de BIM en ese proyecto? En este caso, por ejemplo, necesitan un modelo basado, un software que haga modelos basados en estimación de costo. No me sirve un software que no haga estimación de costo, si no tengo ese requerimiento es imposible. Segundo, necesito un software de diseño de autoría, ¿no es cierto? En este caso un software de arquitectura, de cálculo estructural, de MEP, de que sea. Y lo otro que necesito información de costo. Si no tengo información de costo, es imposible que pueda hacer la estimación de costo dentro del uso. Si se fijan, es bastante básico, no hay nada tan complejo, lo que sí hace es que lo estructura. Y luego, otro que es muy importante, revisa cuáles son las competencias del equipo. Y estas competencias de equipo tienen que ver con las competencias internalizadas, ¿no es cierto?,
Yo como universidad, en mi departamento de infraestructura, necesita ciertas competencias y las personas que me van a generar este proyecto necesitan responder a estas competencias también. Como por ejemplo, que para la estimación de costo necesito a alguien que sepa de costo. Si no tengo a alguien en el equipo que sabe de costo, es imposible que logre hacer una buena estimación de costo. Nuevamente, es muy básica, llega a ser casi un chiste, ¿no es cierto? Uno dice, oye, pero si esto era obvio. Es obvio, pero de esa manera queda identificado que cuando a ti te entregan el listado de los profesionales en una licitación, tú dices, ah, esta persona cumple porque sabe, vamos a pedir estimación de costos y esta persona sabe estimar costos en un proyecto. Y ahí tendrá que poner todos los currículums necesarios para cumplir con ese rol. Lo otro que ellos hacen y definen, ¿no es cierto?, como universidad, es que definen que quieren partir por el fin. ¿Ya? Eso quiere decir que entender el uso futuro de la información. El para qué desde lo último. Entonces eso lo colocan al principio, dicen, ok, si se fijan, dan vuelta a la tabla y dicen, ok, yo quiero operar, entonces necesito esta información en estas etapas previas para poder hacer la operación. Porque si yo hoy día parto desde el hecho de que necesito solamente hacer una estimación de costo en etapa temprana, ¿pero para qué? Bueno, porque tal vez quiero hacer la trazabilidad completa del punto. Entonces ellos dan vuelta a la información, partir por el fin. Entender el uso futuro de la información. Identificar solamente los usos apropiados. Ni más ni menos. Hay ciertos proyectos, por categoría, por cantidad, por tamaño, por cantidad de personas que fluyen a través de este proyecto, tienen que definir cuál es el uso apropiado. Y si el consultor no tiene la posibilidad de generarlo, bueno, ellos tendrán que apretar, ¿no es cierto?, y solicitar que alguien lo cumpla, o bien sincerar que si ninguno de sus consultores es capaz de hacer, voy a decir una burrada, pero control y planificación en 3D en una obra, si ninguno de ellos hace, es por algo, es porque tal vez no tengo las competencias todavía hoy para que mis consultores respondan a eso. Por eso es importante que el plan de ejecución lo responde el consultor, porque si no nosotros estamos obligando a algo que tal vez no tenemos la capacidad de respuesta. Y lo tercero tiene que ver comenzando con los finales. Y eso se refiere a, bueno, la información que yo tengo que entregar, tengo que ser muy claro en cómo la parcializo para que cada una de las etapas previas, si es que yo quiero lograr hacer una operación, me vaya ingresando la información necesaria para la operación. Lo que hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Yo no le puedo pedir al arquitecto que me diga cuál es la marca o la carga eléctrica o la carga de clima que tiene ese split, ¿no es cierto? Ese aparato, si el arquitecto está en una etapa temprana. Él tal vez va a colocar una caja y será el especialista de clima quien diga que ese es un split Anguo. Pero quien realmente va a instalar el equipo no es el especialista. El especialista va a entregar la ficha técnica con los mínimos que tiene que cumplir ese equipo. Y ese equipo, para que cumpla, tendrá que entregar la información el constructor, que decidió que el equipo era LG y no Anguo, porque Anguo ya no había más, se acabó, no estaba en stock, y es él quien tiene que entregar la información. Esa escalada de información es la que tenemos que tener parcializada, y es parte de lo que hicimos, ¿no es cierto?, con esta lectura de los parámetros. ¿Qué cosa es la que reviso hoy día? ¿Qué cosa es lo que reviso después? ¿Se acuerdan de los parámetros o no? ¿Qué vimos? Ya. Luego fijan un procedimiento de selección de estos usos. ¿Ya? Y ellos lo fijan a través de una tabla donde dicen, ok, yo para este proyecto, la valoración, voy a fijar el uso de BIM, as-built, estimación de costo, modelación 4D, coordinación 3D, análisis de ingeniería, defino el uso y le pongo un valor. Lo valoro. Le digo, mira, para mí en este proyecto, que tiene que ver con los objetivos, es de alta prioridad que se haga un modelo as-built. Es de alta prioridad que se haga una modelación 4D. Y eso tiene que ver con la etapa en la cual estoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, si para mi proyecto, en la etapa en la cual estoy en la etapa de diseño temprano, no tengo cómo obtener un as-built del proyecto. Pero tal vez sí sería de alta prioridad tener las condiciones existentes. Entonces, ese es el enfoque. Luego definen, bueno, ¿quién es el responsable? ¿Qué se hace responsable esa parte? En el as-built, ¿quién es el responsable? ¿El responsable el constructor? ¿El responsable el equipo de facility manager?
management, ¿no es cierto? Y el diseñador. Son los responsables de que eso se logre. La estimación de costo se la están entregando en este caso al constructor o a la persona, al contratista. A él le están entregando esa responsabilidad. Y así se define cada uno de ellos hacia abajo. Luego, ese valor del responsable, ¿no es cierto?, tiene también una ponderación, luego ellos generan un ranking, ellos tienen esa ponderación, ¿no es cierto?, y van avanzando con esto. Y ahí dice si vamos a proceder o no con este uso o no. Hacemos esta sumatoria, si es que respondemos o no respondemos, ya decimos sí, no, sí, hasta tal vez. Y ese tal vez podrá ser categorizado y cambiado después. Luego de este procedimiento, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacen? Identifican los usos potenciales de BIM, identifican las responsabilidades para cada uso, quedan realmente determinadas. Esto es lo que responde el consultor. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de este BIM Protocol, que era esta hojita que se podía colocar en los contratos? Eso lo que define es que cuando definimos todas las partes y las responsabilidades, bueno, ahí se hacen cargo todas las partes de esta responsabilidad. Calcular las capacidades para cada parte. Yo puedo tener yo puedo haber dicho yo soy responsable, pero yo después digo, ¿sabéis qué? No tengo a la gente. O este proyecto no da para tener un Common Data Environment a full, ¿no es cierto?, este ambiente común de datos en la nube. Entonces, ¿qué es lo que se ven? Los recursos, la competencia y la experiencia. Luego, identifican el valor y el riesgo adicional. O sea, si yo utilizo hoy día, por ejemplo, tomando el caso del MOP, si yo hoy día en un proyecto del ministerio solicito cierto uso, por ejemplo, la evaluación o todo lo que es el 4D, ¿no es cierto?, todo lo que son los tiempos, los costos dentro de un proyecto. Esa opción tiene un valor, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que yo solicite esto o que yo active esto? Tal vez hoy día no tengo las competencias, tal vez hoy día la verdad es que tengo problemas mayores en la etapa que no tienen que ver con la etapa de coordinación y estimación de costos o tiempos en la obra, está enfocado en otra cosa. Eso es lo que hacemos con esa revisión. ¿Se entiende la parte? ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Sí, el plan de ejecución nuevamente. El plan de ejecución, la estructura es lo que se va a definir en el estándar, ¿no es cierto? A través del MOP, con ustedes, con el MIMBU, con los distintos ministerios, se va a entregar el mínimo de un plan de ejecución, que es lo que debiese contener, ¿ya? Pero es el consultor quien responde a través de ciertos elementos que nosotros queremos que ellos respondan, ¿cierto? Nuestros objetivos, por supuesto. ¿No será darle mucho poder al consultor? Nos preguntan si es que no será darle mucho poder al consultor. Lo que pasa es que el consultor hoy ustedes hacen un término de referencia, tienen unas bases técnicas, ¿no es cierto? Y el consultor responde a través de una oferta. Y esa oferta demuestra ya un currículum, capacidades, un montón de cosas. Pero es finalmente, y estamos hablando aquí de la particularidad, que fue otra pregunta que salió la clase pasada, o la sesión pasada, que estamos hablando siempre cuando el MOP externaliza, ¿no es cierto?, el diseño, porque además esto también va a ocurrir de manera interna. Tenemos las dos partes, hoy día nos estamos enfocando en la parte externa. El consultor tiene que responder cuáles son las capacidades y de qué manera va a enfrentar este desafío a este proyecto. Lo único que estamos haciendo acá es que él ordene, nosotros podemos estar en acuerdo o en desacuerdo. Y ahí está la otra parte. Por eso este tema hay una revisión por parte del ministerio, ¿no es cierto?, de decir, oye, estos son mis objetivos y tienes que cumplir con esos objetivos. Dime cómo lo vas a cumplir, que es otra cosa. Entonces no creo que sea darle muchas atribuciones, sino que por el contrario es aclarar realmente las atribuciones que tiene el consultor. Yo creo que ¿Sí? más bien por ahí. Sí. Era aclarar. Aclarar esas atribuciones. Igual tengo una pregunta. ¿Cómo se hace la diferenciación en el sentido de que cuando uno contrata a un consultor es con un contrato, valga la redundancia, y esto está asociado al proyecto? Entonces tú cuando licitáis el contrato, por ejemplo, está en una factibilidad, hay cuestiones con el Ministerio de Desarrollo Social y todo que están encasillados en esa etapa del proyecto, pero esto tiene que ver con el proyecto entero, entonces incluso con la mantención de la obra. Sí. Entonces, ¿cómo? Sí, la pregunta va enfocada en cómo el plan de ejecución o cómo esto aborda de que hay distintos actores en distintas etapas, ¿no es cierto? Y vamos pasando esta información porque el plan de ejecución está enfocado en el proyecto, ¿no es cierto? Y tenemos distintas personas o actores en el proyecto, ¿sí? ¿Entiendo bien la pregunta?
Porque si no vas a tener que hacerla acá para poder... Me refiero a que cuando tú pusiste el caso anterior del ejemplo en que uno de los términos de referencia, el consultor te respondía a través de una oferta, ¿cierto? Y ahí se ven las competencias y todo. Ujú. Acá, en ese mismo proceso, si yo, pensando en licitar un contrato que está enmarcado en una ficha de factibilidad, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, y yo estoy pidiendo al consultor que idee un plan de ejecución, pero del proyecto entero, o sea... No. Hay una cosa. El plan de ejecución responde a la etapa en la cual estamos. Lo que hace es que los objetivos del mandante tienen que ver con la línea general del todo el ciclo de vida. Pero el consultor te va a responder a la etapa que corresponda. Por eso hay objetivos, están los objetivos generales, que hablamos, ¿no es cierto?, que es tener un proyecto más coordinado, el que sea, y luego van a haber objetivos específicos dentro de cada una de las etapas. Y eso responde nuevamente al tener claro, ¿no es cierto?, cuál es la descripción de estos usos y en qué etapa estoy. O sea, si estoy hoy día, voy a volver atrás, si estoy hoy día en la etapa de diseño, bueno, eso, y es parte del trabajo que estamos haciendo con ustedes, levantamos el mapa de proceso, entendimos cuál es la información que ustedes revisaban y cuáles son los entregables que ustedes necesitan. La respuesta del consultor va a tener que ver con esa línea. Otra cosa es que los objetivos de ustedes apuntan a todo el proceso. ¿Ya? Es distinta la visión. Porque el consultor hoy día, tú puedes tener un consultor, por ejemplo, hoy día hicimos, o hace 3 años atrás, hicimos un levantamiento de condiciones existentes. Y era solamente para tener el registro de los activos que tenemos en terreno. Pero no sabemos si vamos a hacer proyectos o no. Entonces, ahí hay un objetivo que es tener un histórico o un historial de los terrenos que apunta nuevamente a un general del mandante. ¿Te fijáis? Cada mandante en este caso, y eso es lo que hacen ellos definen de qué manera acusan estos recursos con su planificación general. Porque tus objetivos específicos son los que van a atender al consultor específico de esa etapa. Entonces el plan de ejecución es un plan de ejecución, pero puntual en la etapa del proyecto en que el consultor... En la etapa que estás, exactamente. Y vas a tener planes de ejecución tantos como etapas tengas. Y por eso mismo tenemos un plan de ejecución, lo vamos a ver más adelante, pero hay un plan de ejecución. El plan de ejecución responde a una solicitud. En este caso la solicitud del ministerio es el TDR. ¿No es cierto? Yo entrego un término de referencia y ese término de referencia, la respuesta dentro de la oferta del consultor, por integrar BIM, responde con cómo lo va a hacer. Y ese cómo lo va a hacer es el plan de ejecución. Entonces, si yo tengo un consultor en la etapa de diseño, me responde de una manera. Si yo tengo un consultor en la etapa de construcción, me responde de otra manera. Y así cada uno. Lo importante es que el objetivo del mandante sea el mismo. ¿Cachai? Y que no se vaya perdiendo la información en cada paso de etapa. Exactamente. Puede hacer caso que partimos una prefactibilidad con alguien que genera un modelo, nos pasamos después a las factibilidades o lo que venga. Y es otro modelo. Es otro modelo o parten de cero y se pierde todo. Bueno, lo que preguntan acá tiene que ver con la información, o sea que además apunta a poder mantener la trazabilidad dentro de la información de los modelos para no estar perdiendo lo que estamos levantando en etapas tempranas y pasarlo después a factibilidades y ir perdiendo esa información. Es exactamente eso, porque al saber nosotros qué es lo que estamos pidiendo y cuál es el objetivo general, ¿no es cierto?, de esto, es que podemos decir, yo necesito esta información dentro del modelo. Entonces, clarificamos el típico problema. Diseño, arquitectura en BIM. Se diseña un proyecto de arquitectura en BIM. Lo tenemos, lo obtuvimos, ¿no es cierto? Llega el constructor y dice, es que ese modelo a mí no me sirve para trabajar en la obra, porque está hecho con otro objetivo, o está hecho con tal cosa, no consideró esta información. Entonces, así se van aclarando exactamente cuáles son las partes, cuáles son los objetivos, y no tenemos problemáticas después en el avance del proyecto. La segunda estructura, ¿no es cierto? El segundo punto de la estructura que ellos definen es diseño del proceso de ejecución. O sea, este consultor me tiene que responder cómo va a abordarlo, cuál es su formato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, esto estamos hablando nuevamente de la Universidad de Pensilvania, por si acaso. O sea, hay que entender de que cada mandante asume y resuelve su problemática de distintas formas. Ellos lo que dicen es que dicen, yo necesito como paso el mapeo de los procesos de ejecución del proyecto. Necesito un mapa. Y para eso necesito una vista general del BIM, cómo BIM va a pasar a través de todo esto, y necesito mapas después detallados del proceso de cada uno de estos usos. ¿Ya? Y lo da, y ellos, aquí el mandante quien entrega ese input,
¿ya? Y define creación de un mapa general de BIM, colocar los usos potenciales en un mapa, organizar los usos de acuerdo a la secuencia del proyecto y luego identificar a los responsables de cada proceso. Nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo con el ministerio? Es definir eso dentro del mapa de proceso. El mapa de proceso del MOB para el proyecto, voy a poner cualquier caso, y no es porque haya alguien aquí hoy día, de A a pago contra recepción, es tal. Y ese objetivo en la etapa de prefactibilidad necesitamos tales o cuales usos según el objetivo que tiene de A, pago contra recepción en proyecto de edificación. ¿De qué proyecto? Educacional. ¿Y qué es lo que hace? Define un input, un proceso y un output. Muy simple y es parte de lo que hemos estado trabajando de otra forma, ¿no es cierto? Pero es parte de lo que hemos estado trabajando en el MOB. Recuerden, esto no es firmado con sangre, esto no es que todos tenemos que hacer esto de esta manera, no. Esto es como la Universidad de Pensilvania asume su configuración. Y lo otro que hace es que determina los intercambios de información necesarias para poder implementar ese uso. ¿Qué necesito? Son pasos bastante sencillos. Y dice, bueno, ingreso una información para poder hacer el modelo de autor, en este caso, la definición del modelo de arquitectura, y le voy a hacer un análisis de energía. Hoy saco el modelo de arquitectura, el modelo estructural, el modelo MEP. Luego necesito ver cómo funciona la performance de la coordinación 3D, si el proyecto está coordinado o no. Bueno, entonces ahí necesito que el constructor, o en este caso el contratante, me haga una revisión mecánica, de instalaciones, y así va pasando, y eso lo definen ellos, ¿no es cierto?, en este proceso. Esa es la parte de la entrega y un pequeño mapita de proceso general. Y eso arma, ¿no es cierto?, que en la etapa de tal cosa, ahí están los usos definidos y define cómo van a hacer este intercambio de información. Van a ser a través de modelos, van a ser a través de planillas, van a ser a través de qué. ¿Ya? Un poco lo que vimos la otra vez, ¿no es cierto?, de estos entregables. Luego, creación de un mapa de uso detallado de este BIM. ¿Ya? Lo que hace, ¿no es cierto?, el consultor es que responde a través de un mapa detallado donde dice cuál es la información de referencia, cuál es el proceso, cuál es el intercambio de información. Esta es la manera en cómo en Estados Unidos se están entregando todos estos contratos que están variando, ¿no es cierto?, hacia estos contratos de IPD, ¿no es cierto?, Integrated Project Delivery, donde todos participan desde las etapas y ese es el foco que tiene esta universidad. Entonces, lo que empiezan a entregar es que ya tienen jerarquía de usos. ¿Para qué realmente? ¿Cuál es el más importante? Hay dependencia entre los procesos. Yo no puedo hacer facility management si no tuve el modelo de construcción, ¿no es cierto? Y si no lo tuve, bueno, ¿qué significa el generarlo ahora en una etapa más tardía? ¿No es cierto? Generan esta dependencia. La información necesaria, información de referencia, intercambio y los responsables. Entonces ahí se detalla, bueno, el responsable del modelo de aquí para acá serás tú. Esta es la información que se está categorizando. Y luego ellos generan puertas de verificación. ¿No es cierto? Ellos generan, bueno, estos son, ¿se cumplió o no se cumplió con la meta? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Nosotros tenemos ahí ciertas aprensiones en términos de proceso hay varias líneas, pero generalmente el sí o no no es muy válido en general, porque si se hace o no se hace la tarea, la idea de la tarea es cumplirla. No podemos hacer nuevamente un proceso para que no se cumpla. Pero aquí lo tienen más en este sistema. Luego de los puntos de verificación, documentar, revisar y refinar el proceso. Retroalimentación constante. Y ellos van aprendiendo de ese punto. Luego definen símbolos del mapa proceso, y bueno, y aquí tenemos distintas líneas de esos símbolos, ¿no es cierto?, que están los cuadrados, los triángulos, y definen cuáles son, no vale la pena entrar mucho en ese detalle. Luego determinan, la tercera fase, es determinar cuál es el intercambio de la información. De qué manera vamos a traspasarnos esta información entre el consultor y el mandante y entre los consultores. ¿Ya? Bueno, y ellos obtienen, ¿no es cierto?, generan ciertos pasos donde ellos le proponen al consultor, le dicen, mira, tú hoy día vas a hacer el proyecto de tal cosa, entonces tú vas a hacer un intercambio de información donde tú sacas tu proyecto y vas a necesitar ciertas entradas. Solamente eso. O sea, yo arquitecto entrego mi proyecto de arquitectura y necesito que me entregues
el proyecto de cálculo, necesito que me entregues el proyecto de paisajismo, yo voy a interactuar con ciertas cosas. Y esa sumatoria de cosas, cuando se traspasa esa información, sale un proyecto a coordinación o un proyecto a coordinación de energía, de modelación de energía, y los va separando. ¿Ya? Esto es solamente conceptual. Es solamente para entender de que cada consultor va a tener que trabajar con información que le va a tener que llegar esa información. Y él con esa información va a tener que generar una nueva información. Esta información la puede hacer un coordinador maestro del proyecto, la puede hacer el arquitecto, la puede hacer la constructora, va a depender de la etapa en que está y la envergadura del proyecto, la cantidad de recursos que tenga en estructura en este caso de gobierno, ¿no es cierto?, del proyecto. Sí, vamos a sondear el cablecito. Ahí llegó, ahí sí llegó. Gracias. Te pregunto, ¿alguien junta, aúna la información de las distintas especialidades en un mismo software para poder consultar en una misma unidad cualquier tipo de información? Y ese rol de esa persona es de alta responsabilidad, puede equivocarse. Entonces, ¿lo hace uno o es conveniente que lo hagan varios? Ya. A ver, lo primero es que la unificación de los modelos en un solo modelo va a depender nuevamente de la infraestructura que tengamos. Infraestructura de hardware y de software, ¿ya? No vamos a lograr tener un modelo, ¿no es cierto?, en la nube, con todo coordinado, con todo metido, si es que la infraestructura que nos entrega nuestro coordinador o nuestro consultor no es así. Eso es importante declarar de qué manera se está manejando. Esa información, ¿qué pasó? Que no entiendo todavía el punto. Sí, no, yo sé. Ya. Creo que entiendo un poco. Mira, creo entender algo. Depende de la envergadura del proyecto. Hay proyectos que son más chicos y que efectivamente toda la coordinación se puede hacer en un software, como Navisworks. O incluso como Revit o en ArchiCAD, solamente llevarlo al proyecto. Sí. Y hay proyectos que son más grandes, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto, que se hacen a través de estos Common Data Environments que hablábamos la clase pasada, y que ahí siempre la responsabilidad recae en el consultor. Es el consultor, como actualmente es el arquitecto, quien toma la responsabilidad en un proyecto de diseño de proyecto de coordinar a todas las especialidades, porque esa responsabilidad hoy día recae en la consultoría de la arquitectura. Es el consultor quien tiene la responsabilidad de subir estos diferentes modelos a una plataforma que esté en la nube y donde se pueda coordinar esa información, ¿ya? Es responsabilidad del consultor. Nosotros como MOB, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener acceso a esa plataforma y poder revisar que la información esté y que la información sea la que nosotros hayamos pedido, ¿ya? Y si el proyecto no está bien subido a la nube o no está bien coordinado, haremos nosotros la petición de que se mejore esa coordinación. Pero nadie del MOB que no esté modelando proyectos, estoy hablando para la gran mayoría, va a tener que hacer esa coordinación de especialidades. Nosotros sabemos que dentro del MOB hay direcciones que desarrollan proyectos o desarrollan estudios de anteproyectos. Y que efectivamente van a haber ciertas personas del MOB que van a modelar, pero son las menos, y que van a tener que coordinar proyectos, ¿ya? Pero eso es una minoría. La gran mayoría de nosotros lo que vamos a hacer es interactuar con el consultor a través de los inspectores fiscales o a través de quienes van a cargo de cierta responsabilidad del proyecto y les van a pedir a ellos que arreglen, que mejoren, que coordinen el modelo, etc. Yo respondí a la pregunta, Todavía no. porque el consultor es la contraparte para nosotros responsable del trabajo y del producto. Pero yo estoy hablando de lo específico que significa aunar en el mismo... ¿La misma base de datos? La misma base de datos, todas las especialidades, porque como lo vimos en la clase pasada, uno veía los volúmenes llenos de especialidades de gas. Sí, software. la pregunta es de quién es responsable de unificar. ¿Tú apretas un botón y la cosa se junta toda o hay alguien que tiene que estar traspasando? El coordinador del proyecto. El coordinador del proyecto lo podrá hacer con un equipo de 25 personas o con una persona. Sí. No, es que mira, yo voy a tratar de simplificar la respuesta. Efectivamente, cada uno de los especialistas, Claudia,
cada uno de los especialistas que construye su propio modelo, ingresa la información al modelo de especialidad específico. Lo que hace este coordinador es que unifica cada uno de esos modelos en uno único, pero la información que se introduce a cada uno de esos modelos es de responsabilidad de cada uno de los especialistas. Esperamos un poco. Y lo que hace ese coordinador es verifica o chequea que la consistencia de esa información sea la suficiente en conformidad a la fase del proyecto que se esté desarrollando. Que es más o menos lo mismo que se hace ahora, que en definitiva que cada especialista construye su propia especificación técnica, construye sus planos. La diferencia es que esto ahora va a estar en que cada uno de esos especialistas va a construir eso en un modelo que puede, en definitiva, superponerse uno con otro. ¿Y eso es muy difícil? ¿Lleva mucho tiempo? No, O sea, requiere el tiempo necesario de coordinación, que es lo mismo que estamos haciendo hoy día en planos AutoCAD, ¿no es cierto? Hoy día lo que vamos a tener es que vamos a tener una visualización que mejora la trazabilidad, mejora las opciones de revisión, optimiza ese recurso. Sí, pero la diferencia es que el software BIM está hecho para hacer esa coordinación. AutoCAD nunca estuvo hecho para eso. Sí. Es algo que el software tiene herramientas para Sí. superponer las especialidades. Sí. Sí. Las trae. Sí. ¿Ya? Por favor. Micrófono. Ahí. Dale. No, más que una pregunta, es como para complementar un poco la historia de mi experiencia. Yo trabajé con algo que es BIM, no acá en el ministerio, pero era relativamente así, para explicar un poco menos cómo se trabajaba. Yo trabajaba como ingeniero estructural en un proyecto que era para una minera, que trabajábamos con BIM. Y yo como especialidad, todo mi diseño se estructuraba en un programa que se pasaba directamente a nosotros, teníamos un modelador. Ese modelador tenía dos trabajos. Y ahí hay una primera línea de responsabilidad. O sea, mi responsabilidad como parte del diseño estructural tenía un input, que ya era una maqueta de arquitectura, que a mí me llegaba como el primer input. O sea, que ahí podría haber una primera línea de responsabilidad. Segunda línea de responsabilidad era mi diseño estructural. Yo se lo pasaba al modelador 3D. Hay otra línea de responsabilidad. Él tenía dos responsabilidades. Una, que como nosotros parte del contrato era desarrollar planos CAD, yo le designaba las vistas y todos los detalles que tenía que... Yo quería extraer de mi maqueta y pasar a una plana. Responsabilidad mía. Después, y el modelador a su vez tenía responsabilidad de armar la maqueta y pasársela al coordinador, que era una sola persona, que tomaba todos estos modelos. Hay otra línea de responsabilidad. Y después viene la línea de responsabilidad de la persona que armaba todo este cosa. Y así era para todas las especialidades. Eléctrica, minera, mecánica, piping. Creo que... Sí. Entonces no es una responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad, pero no es exclusiva. Súper. Muchas gracias. Entonces, volviendo un poco al tema del intercambio de la información, nosotros teníamos esta fase que es el intercambio de información. Lo que se definen aquí es que vamos a tener ciertas entregas como especialistas y tenemos que saber que vamos a tener información que nos va a llegar y vamos a generar nueva información, ¿ya? Lo otro es que se genera una hoja de trabajo del intercambio de información para saber exactamente cuál es la ruta, donde se identifican los posibles intercambios de información, la estructura de cómo se desglosa esta información, salidas y entregas y la información. Y lo que hacen es generar una pequeña tablita, ¿no es cierto? Los gringos en este caso son bastante acuciosos, les gusta, ¿no es cierto?, llenar con hartas cosas, pero de esta manera ellos identifican esto en la etapa del proyecto. Y definen las partes responsables de la información requerida y hacen una nomenclatura, ¿no es cierto?, de las responsabilidades. Entonces, el arquitecto se llama así, el tal forma, el ingeniero civil, el de facility, las distintas partes que correspondan, ¿ya? Y quedan catalogados, ¿no es cierto?, de esa manera quedan simplificados a través de una nomenclatura, que esto es parte de lo que estamos trabajando con ustedes para poder incluir dentro del TDR cuáles van a ser, cómo los vamos a llamar. Comparación entre el contenido de entrada y el de salida. Ellos generan una tabla donde dice, bueno, ya, yo dije A, ¿no es cierto? Tú me pasaste un B y salió como resultado un C. ¿Cuáles son los cambios? Y ellos monitorean si es que tenía valor haber incorporado eso en ese cambio. Porque si no tiene valor, lo saco del proceso, no gané nada, ¿no es cierto? Y de esa manera voy depurando nuevamente el uso. Esto tiene que ver con el control constante de las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, ¿no es cierto?, y la retroalimentación dentro del proceso, que tiene que ver más allá del formato que utilicemos. Y finalmente ellos definen
cuál es la infraestructura necesaria y si eso se lo solicitan en este caso también al consultor y ellos tienen que responder a todas estas categorías. O sea, tenemos que tener un plan de ejecución BIM, tener información del proyecto, tener los contactos claves, ¿no es cierto?, de los proyectistas o de las personas del proyecto, tener definido cuáles son las metas del BIM y cuáles son las metas de este proyecto, los roles organizacionales, un proceso de BIM, los intercambios, la data requerida para la etapa de facility, ¿no es cierto?, los procedimientos de colaboración, todos los puntos de control, ¿no es cierto?, de calidad, las necesidades tecnológicas en infraestructura. Ahí recién, se fijan, hablamos de software. Recién estamos hablando de hardware. Él tiene que responder. La estructura del modelo. ¿Cómo va a estructurar este modelo? El modelo lo vamos a usar hoy día por la envergadura, tomamos la decisión de dividir el modelo. Porque la infraestructura de hardware que tengo y de software hoy día no me permite a mi consultor responderte a través de un solo modelo. Y eso hay que aclararlo, sincerarlo. Porque si no vamos a esperar todos un solo modelo, no va a funcionar, ¿no es cierto? Y ahí se aclara. ¿Cuáles son los entregables del proyecto? ¿Cuáles son? Definirlos. Y de esa manera este consultor responde ante la solicitud de cuando yo le digo necesito el plano de arquitectura, bueno, él responderá de qué manera se revisa. Y luego la estrategia de esos entregables, ¿no es cierto?, a través del contrato. ¿De qué manera se maneja? ¿Se puede incorporar seguimiento? Sí, por supuesto que sí. Pensando en lo que hablabas tú de MDS, de que tú tienes que conseguir una recomendación para obtener las lucas para la RS, ir avanzando. Exacto, ¿sí? entonces que en esa programación que se realice y que dentro de las variables que tú incorporas, es que eso, el seguimiento. Es que eso es lo que tenemos hoy día. Sí, me preguntan para poder, que decimos integrar, ¿no es cierto?, el seguimiento, como por ejemplo el seguimiento que hay que dar a la MDS, ¿no es cierto?, a la MIESO, para poder hacer la RS, los distintos procedimientos, las distintas etapas. Eso tiene que ver con el mapa que estamos trabajando con ustedes, que son, ¿cuál es la información que yo tengo que pedirle al consultor que me mantenga? ¿Se acuerdan que hablamos de dos tipos de información? Información que le entregábamos nosotros como mandantes e información que nos entregan ellos como consultores. En esa información que nosotros le entregamos como mandante es donde tenemos que decir, a mí me interesa mantener el número de la RS para darle seguimiento. Me interesa saber, no sé, la persona, la etapa, distintas cosas que nos van a afectar. Eso se entrega dentro de los documentos del término de referencia y nosotros tenemos que estar seguros de que eso se esté cumpliendo en la respuesta del plan de trabajo de ejecución. ¿Cuáles son las recomendaciones para la planificación que hace el plan de ejecución? Un champion BIM, ¿no es cierto?, al interior. Poder integrar, tener ciertas personas identificadas que nos permiten generar este discurso y este diálogo y no estar, ¿no es cierto?, con un idioma distinto. Y en ese caso, el ministerio, ¿no es cierto?, a través de sus proyectos tiene que informar cuáles son estas personas claves para ser interlocutores válidos, porque si no, entramos en que hay que entender, ¿no es cierto?, que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces es importante tener a alguien que tenga el mismo discurso, el mismo conocimiento, para que no te estén respondiendo con cosas que tal vez te están enredando, ¿no es cierto?, y no están respondiendo realmente a lo que nosotros necesitamos. Entonces hay que poder alejar de la parte tan técnica, ¿no es cierto?, y poder llevarlo a la parte del programa y del proyecto, que es lo que tenemos que responder al proyecto. Pero es necesario tener un champion BIM. Participación del propietario del mandante, muy importante. El propietario del mandante, ellos indican que tiene que participar activamente del desarrollo de estos planes de ejecución. El plan de ejecución no es un documento que es, me entregó el plan de ejecución, listo, checklist. No. El plan de ejecución llega, yo lo evalúo, digo, mira, este guy me está respondiendo de esta manera, este otro de esta otra, ¿cuál me sirve más? ¿Cuáles son las competencias que tengo? Conversemos. ¿Ya? No es unilateral. Ambiente abierto de intercambio y colaboración del proyecto. Sumamente importante. Definir que todo esto tiene que estar bajo estándares abiertos. O sea, la información que me entrega el especialista o el consultor es información que, aunque tenga o no tenga un software, lo voy a poder abrir. Y para eso hay formatos de interoperabilidad que nos permiten revisar la información siempre. ¿Ya?
Adaptable a múltiples usos y situaciones. El plan de ejecución no es cerrado. El plan de ejecución no es algo que se firma con sangre. El plan de ejecución tiene posibilidades de cambio, porque tenemos posibilidad de equivocarnos. Tenemos posibilidad de revisar. Lo importante es que esté definido cómo. O sea, no es ambiguo. No podemos decir, no, es que no importa, si te equivocaste, en cualquier minuto me avisáis. No. Está estructurado cómo me avisas, qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no se pueden cambiar. Adaptable a diferentes estructuras de contrato. Eso es muy importante. No puede existir un plan de ejecución cuando estamos en pago contra recepción, que es diferente a cuando estamos en tradicional, que es diferente a cuando estamos en EPS. Tiene que ser una sola estructura general. Y el plan de ejecución, antes de iniciar el proyecto, disminuye el tiempo de planificación del proyecto. O sea, si nosotros nos tomamos el tiempo en la etapa de licitación, que nos entreguen un plan de ejecución, ¿no es cierto? Eso nos va a ayudar mucho más a que en la mitad del proyecto le digo, oye, ¿sabes qué? Estos son mis objetivos, ¿me entregáis un plan? Ahí es donde disminuye el término. La planificación temprana, ellos apuntan siempre a que todo esto se planifique y que el BIM se integre desde lo más temprano posible. Estamos hablando en masas, en formas, en lo que sea. Mientras más inicial en planificación temprana sea, mejores resultados vamos a obtener. Es un documento vivo nuevamente, puede cambiar y está en revisión constante. Está en revisión constante, o sea, tenemos que tener esta retroalimentación para poder mejorarlo, ¿no es cierto? Y poder afinar, recuerden siempre, lecciones aprendidas y buenas prácticas. Cada día la tecnología va a ir avanzando, los profesionales van a ir mejorando, por lo tanto los consultores van a ir mejorando su capacidad de poder responder a esto. Y lo otro que es sumamente importante, ¿no es cierto?, son que esto tiene que tener los recursos apropiados. O sea, ni más ni menos. Es importante entender que esto lo que apunta, ¿no es cierto?, es que definamos exactamente cuánto involucra e implementar esto para este proyecto. Y no es un número vago en el mundo, ¿no es cierto?, que tenemos, que es todo el BIM, ¿no es cierto? Y la verdad es que ni el consultor sabe qué es lo que se está pidiendo, ni internamente el MOP tampoco sabe para qué lo está pidiendo, y es importante que se indiquen los recursos. Conclusiones: la creación de este documento es de gran importancia dentro de la implementación. Relevancia en definir los usos de BIM. Hay una gran relevancia de poder hacer esta definición, es sumamente importante. Definir cuáles serán los participantes y sus entregables. Eso tiene que quedar clarificado, ¿no es cierto? Y normalizado en esto. Todo esto, ellos definen, ¿no es cierto?, a través de un mapa de proceso. Hoy día nosotros estamos trabajando también en ello, de una manera distinta, pero también lo estamos considerando. Y lo otro, el plan de ejecución BIM será mucho más eficiente, igual, ¿no es cierto?, a cuántas veces pasemos por este procedimiento. Mientras más veces hagamos este procedimiento de plan de ejecución, cada vez vamos a ir mejorando más el requerimiento de este plan de ejecución. Consulta, por supuesto. ¿De dónde? Arica. ¿Ahí? De empezar a desarrollar el estudio, el consultor va a desarrollar, también planifica el proyecto. Eso podría significar modificaciones en la manera en que ejecuta el estudio el consultor. ¿Podrían aparecer necesidades de recursos económicos entre medio? Lo pregunto porque nos complica a nosotros como mandantes, considerando que una vez que se llama a licitación, que se acepta la oferta, es complicado modificar y retrasa mucho una modificación de un estudio. A ver, el hecho de que esto sea un documento vivo apunta a que y dependiendo, ¿no es cierto?, de este tema de los recursos apropiados. Si los recursos hoy día ya están definidos, hay que modificar este documento con respecto a los recursos que tenemos. Si el proyecto indica una modificación de proyecto, por ejemplo, que crea una nueva ala, un nuevo piso o algún nuevo elemento dentro del proyecto, por supuesto tiene que hacerse cargo, pero eso no es problemática
del plan de ejecución, sino que el plan, en este caso, por una solicitud del proyecto, se responde con un nuevo plan de ejecución o se modifica. Pero lo que no debiese ocurrir es que por un ajuste del plan de ejecución se generen nuevos requerimientos de recursos, ¿ya? Para eso es importante que los objetivos estén claros. Porque si mi objetivo general y mi objetivo específico está claro, cómo me lo entregue en este caso, si es que cumple con los mínimos que yo dispongo como ministerio, como mandante, no puede cambiarme los recursos. Los recursos no se debiesen ver afectados, ¿ya? Ahora, otra cosa es que el proyecto cambie por necesidades del proyecto y eso se tendrá que ver en las etapas que corresponden en la etapa de planificación del constructor o del consultor. No sé si hay... Yo tengo una consulta de... Cuente. Mira, bueno, vemos que la parte esta de la planificación del BIM requiere mucha información y al final te armas de como dices tú, de una base de datos viva que puede ir cambiando permanentemente. Mi pregunta es, como inspectores fiscales, nosotros tenemos toda una labor administrativa que demanda bastante tiempo. Más en su caso, cuando la obra se active, ir a verla a terreno. Sí. ¿Ustedes han hecho el análisis como consultora de cuántos contratos podría llevar un inspector fiscal tratando de manejar toda esta base de datos? Porque la actualización que implica, sacar el máximo provecho al BIM va a implicar estar en una constante revisión de la base de datos y de las modificaciones que se hagan. Entonces, llevar 3 o 4 contratos y hacer un buen seguimiento para que la herramienta BIM realmente sirva. No sé si han dimensionado los tiempos, eso de cuál podría ser la carga que podría llevar un inspector, llevar bien el BIM. Sí, lo primero que quiero aclarar es que lo que hemos estado hablando sobre el plan de ejecución BIM, el plan de ejecución es un documento que es el que define contractualmente qué es lo que vamos a entregar y de qué manera vamos a trabajar la información dentro de un modelo. En este caso, para el inspector fiscal, el plan de ejecución va a ser un documento dentro del contrato, dentro del término de referencia, que va a asumir, que le va a dar las guías de qué es lo que le debiesen entregar cada uno de sus consultores o dentro de la parte del proyecto. Los tiempos que debiese manejar el inspector fiscal en administrar los proyectos a través de metodología BIM va a depender siempre de las capacidades BIM que tenga ese inspector fiscal, pero siempre en el apoyo con la asesoría de la inspección fiscal y con los documentos que se le entreguen. Hay que recordar que los entregables del proyecto van a seguir siendo los mismos. Vamos a tener igual las especificaciones técnicas, vamos a tener igual los planos, solamente que en el requerimiento inicial vamos a tener de que esta información salga desde el modelo BIM, ¿no es cierto? Y en este caso la inspección fiscal tendrá los recursos para revisar esa información. Y esa información nuevamente tiene que ver con este documento. Este documento tendrá que fijar de qué manera se revisa. Si hoy día el inspector fiscal no tiene las capacidades de poder él revisar un modelo BIM desde la nube, desde un software, lo que sea, bueno, dentro de este plan de ejecución estará determinado que uno de los entregables será la información tal cual como se entrega hoy día, en planimetría, en una planilla Excel, pero la información, esto no es lo que... Esto lo que viene a hacer es un documento que ordena cómo se van a ejecutar las distintas tareas y es como responde el consultor. No sé si respondo bien tu pregunta. Sí, no se entiende. Si al final esto es como una base previa a la formulación del BIM, como unos términos de referencia del BIM, ¿no? Claro, es como la respuesta a los términos de referencia. Es la entrega, ¿no es cierto?, de la planificación del proyecto, pero a través de la metodología BIM. Eso es. Por lo tanto, la revisión de este Dime. No, te entendí perfecto. Dale. La duda solamente que me queda, y quizás la vamos a ver más adelante, no sé, es que de qué manera ustedes ahora nos están haciendo la introducción a todo este tema, pero si es que hay como más o menos ustedes dimensionado o ha hecho el estudio de cómo vamos a agotar a futuro los contratos de manera que no nos... A ver, que el BIM, aunque lo veamos en los términos de referencia, o en el PEP, como lo señalas tú, que no se nos transforme, que al final tengamos un archivo digital o una nube llena de información, pero que nunca vamos a poder
ir corroborando, hacer su seguimiento, porque la obra va a avanzar más rápido. Sí, perfecto. Sí, te entiendo. Pero, perdón. Solo un alcance con respecto a este tema, porque independientemente que esté en BIM, también dentro del término de referencia puede requerir una entrega en papel, de cada uno de los planos que requiera. Si estamos hablando de arquitectura, puede pedir las plantas, cortes, elevaciones, etcétera, todo lo que requiera. Ahora, si hay en algún momento más capacidad de algún especialista BIM en el equipo, aparte de lo que ya entregó el contratista, pueden directamente sacar nuevos cortes en otros puntos que les interese, o otra información que requieran del proyecto. Eso es. Sí, y lo otro que te quería comentar es que hoy día las capacidades, ¿no es cierto?, del inspector fiscal con respecto a la revisión de los proyectos, esa revisión de información va a estar. Y esa revisión de información, ¿qué es lo que vamos a buscar? Tiene que ver con el levantamiento de mapa proceso que hemos estado haciendo y con la definición de los parámetros o de la información de qué realmente es lo que revisa el Ministerio de Obras Públicas para pasar en sus etapas internas. Recuerden que hay dos cosas. Una cosa es, ustedes como ministerio, ¿qué necesitan para pasar de un portal a otro dentro de este seguimiento del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Para pasar de prefactibilidad a factibilidad, de distintas líneas. Y otra cosa son los documentos para el cumplimiento normal de un proyecto, que tiene que ver nuevamente, como comentan acá, con los planos, con las especificaciones técnicas y toda esa información. Entonces tenemos dos líneas de información. Una, ¿cuál es la información que a mí me interesa como MOP para mejorar tu entrega como inspector fiscal, ¿no es cierto? Tú como inspector fiscal, por ejemplo, en algún minuto tendrás hitos de entregas de obra, con porcentajes de avance, por ejemplo. Entonces, esos estados de avance significa que va a ser uno de los usos de BIM, va a ser revisar los estados de avance en el modelo. Entonces, esa información que tú se la vas a solicitar al consultor, el consultor te la va a entregar en una planilla Excel y te deberá entregar la información que tú necesitas ver, con los hitos que tú necesitas ver. Eso es lo que genera finalmente esta estructura de plan de ejecución, es que el consultor responde, porque el consultor, por ejemplo, podría mandar a fabricar las estructuras metálicas a la maestranza. Y eso a ti te va a mejorar como inspector fiscal el proceso de tu obra, pero hoy día no mejora en ningún proceso interno del MOP, de tu entregable. A ti lo que te interesa es saber que esa estructura metálica está instalada tal día y cumple con el hito de la estructura metálica que corresponda. Entonces el consultor te deberá responder sobre esa información. Eso es lo que apuntamos, para que la información, que ustedes no tengan que revisar nueva información que viene desde BIM. Es solamente lo que ustedes revisan hoy día, que tengamos la posibilidad de revisarla a través de esta metodología de manera trazable, cosa de poder informar que el consultor tanto no te está mintiendo, no está ocultando información, que la información es transparente hacia las dos partes. Eso es lo que estamos intentando hacer. Eso dígaselo usted. Aquí lo que dicen es que le digamos a los inspectores fiscales que se tienen que preparar y se tienen que capacitar desde ahora. Y en eso estamos trabajando para poder saber primero cuáles son las capacidades. Esto es lo que está ocurriendo hoy día acá. Parte de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es parte de esta capacitación. Esta capacitación además se está levantando a través del trabajo que realiza Carolina Briones, ¿no es cierto?, que es nuestra encargada del tema de capital humano, saber exactamente en qué cosas se tienen que capacitar, quiénes, ¿no es cierto? Como vimos, hay gente que modela, hay gente que revisa, hay gente que coordina, hay gente que valida, y es importante que cada uno adopte las capacidades que se necesitan. ¿Para qué? Para que los recursos sean bien destinados y una persona que revisa no la manden a aprender a modelar, porque esa persona, primero, no va a entender para qué lo está mandando esa capacitación, no va a ser necesario en su uso cotidiano, y es importante que se capaciten en lo que corresponda. Eso. Los quiero invitar a los que están en esta sala. Lo lamento, regiones, vamos a intentar verse para la próxima sesión. Podemos lograr tener para todos. No, por eso. Un break, ¿no es cierto?, de 15 minutos y volvemos, por favor.